Hey, hello guys. How you doing? Hope you're doing well. Good to listen to you and to be talking to you from outside again with you. Let me tell you that today we are going to start our first class from the unit number 2 that is called the world. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un placer estar acá de nuevo con ustedes o al menos llegar a tener una pequeña conversación no tan cara a cara con ustedes, pero bueno volver a estar en contacto. Bueno, vamos a iniciar la unidad número 2 que se llama El Mundo. Well, since we are going to start unit number 2, it's your duty to start making your own unit according to the name of the unit. Bueno, como iniciamos la unidad número 2, es un deber para usted realizar en su cuaderno la unidad número 2 que vaya asociada al nombre de la unidad, que en este caso es el mundo. Well, as well, let me tell you that since we are going to start these classes online, so from videos, you have to be copying every single class in your notebook because we are going to check them whenever you come back to the school. Bueno, como vamos a estar con estas clases virtuales o por videos, usted tiene que ir copiando toda la clase en su respectivo cuaderno, ya que será chequeada por los profesores cuando regresemos al colegio. Well, we are going to start right now to study the unit number 2, but before to starting the class, I would like to tell you a very important phrase in order for you to motivate yourself and to be thinking in a very good way. Bueno, antes de empezar, también quiero dejarles una frase debido a la situación que estamos viviendo. Es una frase de una persona, de un de una persona muy conocida por todos nosotros y me gustaría compartirla con ustedes. La frase dice de la siguiente manera: Well, the best quote that reflects your approach, it is one small step from man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong. Well, bueno, en esto quiere decir que un paso pequeño para un hombre significa un gran paso o un gran salto para la humanidad. Como se puede ver, la situación que estamos viendo para muchos puede ser que estamos en nuestras casas, puede ser un paso muy pequeño o que nadie está de acuerdo, pero al final va a ser un impacto a nivel mundial para toda la humanidad y bueno, más que todo para nosotros como salvadoreños. Esperemos que todo salga muy bien más adelante. E igual, ¿verdad? Nosotros como maestros estamos dando un paso pequeño con estos videos, pero que al final a toda la comunidad educativa se verá afectada y reflejada el esfuerzo que estamos haciendo para que le llegue una clase bastante bien explicada y que pueda ser muy entendible para todos ustedes. Esta frase fue de Neil Armstrong y well, that I would like to share that with you. And as well, let me tell you that if you don't have to go outside because of the situation, please stay at home. This is a message: stay at home, don't go outside. If you don't have to, just stay at home with your family, take care of you, take care of your family, and do whatever you have to do in order to be protected. Bueno, también quería decirles que se queden en casa. Si no tienen nada que hacer en la calle, por favor, quédense en casa. Cuiden de ustedes mismos, cuiden de sus padres y traten de hacerlo lo mejor posible para protegerse y tenerlos de vuelta en el colegio. Well, so we are going to start. We are going to start with the topic for this unit, that is unit number 2. And the topic for this unit is going to be the first topic. It is going to be the simple past. This is going to be the first topic of the second unit. Bueno, vamos a hablar del pasado simple. Este va a ser el primer tema para nuestra unidad número 2. Así que I hope you pay attention and copy the class. Pero pongan atención y copien las clases. Well, we have to make a definition of what a simple past is or what a simple past means. Nosotros tenemos que decir qué es el simple past, qué es el pasado simple. Simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. El pasado simple es un tiempo verbal que es usado para hablar de cosas que ya pasaron o existieron antes del presente, antes de la hora. Entonces son todas las cosas que ya quedaron en el pasado, que ya hicimos, que ya realizamos, que ya vimos, que ya procesamos. O sea, ya quedaron en el pasado y no tuvieron ninguna continuación, sino que finalizaron en el pasado esas acciones. Since we are talking about the simple present, as you know, in simple present we have the action. The action is at the moment. In this one, the action will be in the past. Como en el presente simple, nosotros tenemos la acción. La acción es el verbo. El verbo en ese momento nos dice que la acción está pasando en el momento, en el presente. Pero en este caso, el verbo, los cambios que va a sufrir,
nos van a decir que esa acción fue en el pasado. We have some examples right here, and it says example number 1, I played soccer with all my friends. I played soccer with all my friends. El primer ejemplo dice, yo jugué fútbol con todos mis amigos. Yo jugué, o sea, pudo haber sido ahora en la mañana, ayer, hace 2 años, hace una semana, hace un mes. O sea, algo que se hizo y se finalizó en ese momento. Dice, I played soccer with all my friends. Yo jugué fútbol con todos mis amigos. The next example says, I won the championship soccer with my friends. Yo gané el campeonato de fútbol con mis amigos. Yo gané. Puede ser que usted lo ganó el año pasado, pero este año todavía se está jugando. Puede ser que lo ganó ayer. Ayer terminó el campeonato y usted lo ganó ayer. Es algo del pasado. We can see some variations right here in these two examples, and that is the verb. We have the verb played, that it contains an ed at the end, and we have the verb won, that is the past form of the verb win. This is how we are going to identify that the sentence is in past. Bueno, tenemos dos variaciones aquí, dos oraciones distintas. La primera dice I play soccer with all my friends. Si usted se fija el verbo acá, el verbo es play en presente, pero como es en pasado le agregamos ed. Y eso, al agregarle ed a los verbos, significa, o eso nos indica que la oración ya está en pasado. Diferente el caso de la segunda ejemplo, que tenemos el verbo win, es en presente ganar, pero ya que es un verbo irregular, colocamos won. Won ya nos está diciendo o ya nos está indicando que la oración está en pasado. Entonces, we have to learn when we are going to use the regular verbs and how we are going to use the regular verbs. Entonces, nosotros, antes de movernos o de pasar al pasado simple, tenemos que aprender qué son verbos regulares y qué son verbos irregulares. So, we are going to move on to the next slide, and we have regular verbs. What are regular verbs? Regular verbs are the simplest to conjugate since their spelling in the past simple or past participle is the same as in the present tense, adding d or ed at the end. Bueno, ¿qué son los verbos regulares en pasado? Los verbos regulares en pasado son los más simples de conjugar, dado que en el pasado simple es el mismo verbo o la misma raíz, a excepción que nosotros le vamos a agregar al final del verbo la letra D o las letras ED al final del verbo. And we have some examples over here. We have the base form of the verbs. Esta sería como la forma base del verbo, o sea, cómo se escribe el verbo normalmente o regularmente, su forma base, su forma original. Y tenemos aquí arrived, que es llegar, tenemos called, que es llamar, y tenemos wait, que es esperar. Esta sería la forma base. ¿Qué sucede cuando nosotros pasamos este verbo al pasado? Dice acá que la mayoría de verbos solo se les va a agregar la letra D o la letra ED en este caso. Si usted se fija el primero, acá lo tenemos en simple past y dice arrived. ¿Por qué solo se le agrega la letra D? Porque el verbo termina en E. Entonces lo único que hace usted es que le va a agregar la letra D. Then we have the verb called, that in simple past will be called. In this case we add ed. Bueno, luego tenemos el verbo llamar, que se dice call. Y en el simple past nosotros vamos a decir called. O sea, si usted se fija, le hemos agregado una ed. Y así, de esta manera, es como usted va a utilizar el verbo en el pasado. Yo puedo decir, I called my mom yesterday. Yo llamé a mi mamá. Pero si yo pongo I call, la frase estaría en presente. Y si yo digo I called my mom yesterday, estaría diciendo yo llamo a mi mamá ayer. Entonces no tendría sentido. Entonces tenemos que utilizarla en la forma de tiempo pasado. And at the end we have the other base form, that is the verb wait. Y luego tenemos el verbo en pasado que sería waited. That would be the pronunciation, waited. Entonces si usted fija, solo le agregamos ed porque no termina en e como el primero. En el primero solo le agregamos la d, pero en este le agregamos, ambos le agregamos ed para hablar del pasado. Then we have another rule regarding to regular verbs. También tenemos otras reglas en los verbos regulares. And it says if the verb ends in consonant y, we change the y for I and add ed. For example, bueno, esto quiere decir, la segunda regla de los regulares es que si el verbo termina en una letra y, automáticamente lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la y por y latina, y sumado a eso le vamos a agregar la letra ed. Entonces sería un cambio de la letra y por la y latina más ed.
And we have some examples over here. Y tenemos unos ejemplos acá. Por ejemplo, the word marry, que es casar, de casarse, de matrimonio, marry, casar. Si usted se fija, el verbo termina en Y. Entonces, en el pasado, ¿qué haremos? Cambiamos la Y por I latina y le sumamos ed. O sea, entonces quedaría married, married. Si usted se fija, le cambiamos Y latina y le agregamos ed. Así quedaría en su forma pasada. Para decir, yo me casé. I married with my wife. Yo me casé con mi esposa y ahí dice usted en qué año. Es algo que ya pasó. Si lo utiliza de esta manera, sería algo que hace. En este momento, I married with my wife. Diría que yo me caso con mi esposa, o esto sí sería yo me casé, ya tiempo pasado. And then we have another example that is the verb study and studied. Si usted se fija, igual, ¿verdad? El verbo termina en Y. Lo único que hacemos es que cambiamos la Y por I latina y le agregamos ed. Esto quiere decir estudiar, y esto estudié. Yo le puedo decir I studied English at CCSA. Yo estudié inglés en el Centro Cultural, por ejemplo, en el pasado. Puede ser que ahora usted siga estudiando inglés, pero ya no en ese lugar, o que ya no estudie inglés. Es algo que usted comenzó en el pasado y terminó en el pasado. I studied. Entonces esta acción ya terminó. Y para hablar de algo que ya pasó, que ya terminó y que fue en el pasado, le agregamos esta regla, ¿verdad? And finally, we have the regular verb that is like the third rule and the last one, that if the verb ends in E, we simply add AD. For example, hate and like. Luego tenemos la última regla que, bueno, esa venía como mencionar implícitamente en la primera diapositiva que les mostré sobre los regular verbs. Y decía que si el verbo termina en la letra E, nosotros simplemente le vamos a agregar la D al final. Por ejemplo, el verbo hate, que es odiar, si usted se fija acá, está igual el hate, y lo único que hacemos es que le agregamos la D, y entonces diría hated, hated. Y igual el verbo like, like es gustar. Entonces, usted se fija, el verbo termina en E, y al final lo único que hacemos es que le agregamos ed al verbo para hablar de tiempo pasado. Yo puedo decir I hated my friend before knew her. Entonces yo puedo decir yo odiaba a mi amigo antes de conocerlo. Entonces es algo que pasó, que ya terminó. Ahora ya no lo odio más en el presente, pero en el pasado quizás esa acción estaba, pero terminó en el pasado también. O puedo decir I liked the ice cream, but I don't like it anymore. Puedo decir me gustaba el helado o me gustaba el sorbete en el pasado, pero no sé, por alguna circunstancia ahora ya no. Es algo que en el pasado ocurría y en el pasado terminó, y ahora en el presente ya no tiene ningún contacto, ninguna conexión. So these are the rules of the regular verbs. In the next class we are going to know the rules of the irregular verbs, and in the third class we are going to start learning the simple past by applying this rule. Bueno, aquí nos vamos a quedar con los verbos regulares. En la próxima clase vamos a aprender los irregular verbs y todas sus reglas, para que en la tercera clase entremos de lleno al simple past, aplicando todas las reglas que estamos aprendiendo en estas primeras clases. So I hope you understand it, guys. I hope that you make the unit number 2 based on the topic, and as well I hope you are copying all these classes in your notebook, because I'm gonna check them as well. Let me tell you that I hope that you are doing good. Take care of your family, take care of yourself, and I hope you enjoyed this video. So I will be uploading videos like explanatory videos for you, and stay at home, guys. Good to see you. Bye bye. Bueno, lo único ya para terminar el video, solo quisiera decirles de que, bueno, aquí vamos a terminar la clase. Espero que copien esto, que hagan su unidad número 2, que va a ir conectada con el nombre del tema, que es el mundo. Y pues espero que les guste. Voy a estar subiendo videos así de explicatorios para todos ustedes, para que puedan entender un poco más los temas y les facilite más. Copien todo esto en su cuaderno, porque lo voy a chequear cuando regresemos. Y pues nada, chicos, fue genial crear estas clases. Cuídense mucho, como les decía anteriormente y les vuelvo a repetir. Quédense en su casa, no salgan, y espero pasen un buen día. Hey, see you guys, see you around. Bye bye.